¿Qué tal, ingeniero? Mi nombre es Jorge Torres y voy a presentar la tarea número 11, que consiste en hacer un vídeo de 3 minutos donde se desarrolla el inciso B y el inciso C del problema que vimos en clase. Bueno, este es el problema. A continuación está la solución del inciso B. Entonces tenemos que el RC es igual a 0.1 RL, que vendría siendo el 0.10% del valor de la carga, que es 2 por 10 a la 3 ohms, que son 200 ohms en total. Entonces lo primero que se hizo fue sacar la ganancia de voltaje, suponiendo que la resistencia del emisor es, es, este, es despreciando el H y B. Entonces lo que hice fue hacer las operaciones y obtuve un valor de 18.18 ohms. Entonces posteriormente ya podía calcular la resistencia de la corriente directa y la resistencia de corriente alterna y me dieron estos valores. Posteriormente lo que hice fue calcular el ICQ con los valores encontrados anteriormente y un valor de menos 57.39 mA. Ya con esto ya se pudiera comprobar el H y B para ver si realmente nuestra suposición de que el R era mayor al H y B. Entonces lo que hicimos fue simplemente sustituir y obtuvo un valor de 0.45 y en efecto 0.45 es menor al 10% de la resistencia del emisor. Entonces, ya habiendo comprobado esto, simplemente se buscó el resultado de la resistencia en la base, voltaje de la base, la ganancia de la corriente. Con todos estos datos ya se puede calcular también la resistencia 1 y la resistencia 2, la resistencia de entrada. Y por último, los últimos componentes ya para poder graficar nuestra línea de carga son las componentes de voltaje colector, emisión de operación, y en corriente alterna lo que vendría siendo el voltaje común, el voltaje colector y la corriente de colector prima, que se le llama prima porque es corriente alterna, y por último la corriente de saturación. Entonces aquí tenemos la línea de carga, ya graficando los resultados que obtuvimos. Tenemos un valor de corriente de colector alterna de menos 114.74 mA, una corriente de saturación de menos 110 mA y una corriente colector de operación de menos 57.39 mA. Esta de directa. Entonces en los voltajes tenemos un voltaje colector emisor de operación de menos 11.47 volts en directa, un voltaje colector de menos 22.94 en corriente alterna, aquí podemos ver la comilla, y un voltaje VCC de menos 24 volts. A continuación está la solución del inciso C. A esto iba a ocupar exactamente el mismo procedimiento, solo que esta vez la RC iba a ser 10%, el 10 por 2 por 10 a la 3, que vendría siendo 20 kilo ohms. Entonces se hizo exactamente el mismo procedimiento, solo que a diferencia del pasado, se detectó que el HIV era mayor al 10% de la resistencia del emisor. Entonces en este caso lo que se tuvo que hacer fue restar a la resistencia del emisor el HIV y nos dio un nuevo valor de la resistencia del emisor, y se procedió a hacer exactamente el mismo procedimiento que en el inciso B. Es lo mismo. Para los componentes de la línea de carga opté por utilizar ahora la fórmula directa para máxima oscilación. En el anterior inciso utilicé la fórmula general, en este caso utilicé la forma más directa de hacer esto. Y la corriente de saturación, aquí tenemos la línea de carga, aquí tenemos ya graficados los resultados. Tenemos una corriente colector prima de menos 2.16 mA, una corriente de saturación de menos 1.19 mA, una corriente colector de operación de menos 1.08, esto en corriente directa. En voltajes tenemos voltaje colector emisor de operación de menos 2.23, esto también en corriente directa. Un voltaje VCC de menos 4.46 volts en alterna, y un VCE que es menos 24 volts. Y esto sería todo, gracias.